Bienvenidos nuevamente a Proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos con el segundo video de Proyecto Tutorías y seguimos dedicados a hablar de tierras. Entonces, Proyecto Tutorías, que es una serie de videos que queremos generar vinculado a distintas temáticas iniciales sobre la construcción de barajas Commander o EDH, y en los primeros videos, ¿cierto?, vamos a hablar sobre tierras y bases de maná. El primer video fue sobre la cantidad de tierras y el segundo sobre la estructura de la base de maná, y ese es el video donde estamos actualmente. Entonces, el video de hoy día responde a la pregunta: ¿cómo construyo una base de maná multicolor? Y esto obviamente viene de la idea de que cuando construimos una baraja de un solo color, más o menos todos sabemos qué hacer. Incluimos entre 34 y 38 tierras, muchas de ellas básicas, no tenemos que preocuparnos mucho, pero la pregunta más interesante es cuando estoy jugando 2 colores, 3 colores, 4 colores o incluso 5 colores. O sea, a medida que le voy colocando más colores a mi baraja, ¿cómo voy definiendo cuántas tierras de qué tipo necesito para que la baraja funcione? O cómo más o menos me voy asegurando de generar una buena situación en la cual probablemente o posiblemente pueda jugar la mayoría de mis cartas. Siempre va a haber un margen de error, pero la idea es, ¿cierto?, acercarme al mínimo dentro de ese error. Entonces, ¿cómo construyo una baraja de 3, 4 colores? ¿Cuántas fuentes de cada color incluyo para poder jugar la mayoría de mis cartas sin problemas? Entonces, ¿cómo definimos esta base de maná? El principal elemento para considerar es la curva de maná. Ya conversamos de eso un poco el video anterior, pero aquí vuelve a ser igual de importante, incluso un poquito más importante, porque no solamente es relevante en el coste general, sino también en los requerimientos específicos de las cartas que estamos jugando y dónde se ubican dentro de esa curva. Entonces, la última vez ya habíamos hablado de lo que era la curva. La curva era esta representación gráfica, normalmente hecho en un gráfico de barras o de puntos, que expresa dónde están ubicadas, cómo están distribuidas mis cartas según su coste. Y por tanto, al mirar la curva de maná, yo puedo decir, bueno, más o menos cuántas fuentes necesito para jugar la mayor cantidad de mis cartas sin tener problemas. La mayoría de las barajas Commander casuales se ubican más o menos en un promedio de 3, ¿ya? Y la mayoría de las barajas Commander actuales, las modernas, si tú observas cómo se distribuyen, la mayoría de los costes se ubican en los primeros peldaños, o sea, cartas de coste 1, 2, 3 y 4, y a medida que se acercan al 5, 6, 7, 8 va bajando. Eso es lo que normalmente se puede observar, ¿ya? Pero resulta que a la hora de definir barajas multicolor, no solamente se trata del coste genérico, no solamente se trata de cuánto cuesta en maná, sino qué tipo de maná nos está pidiendo, ¿ya? No solo se trata entonces del promedio, sino que adicionalmente tenemos que empezar a considerar, si estoy jugando 3, 4, 5 colores, qué tipo de maná me está pidiendo y en qué momento me está pidiendo ese maná. Ese es quizás el elemento más importante a la hora de construir barajas multicolor y la base de maná de esas barajas multicolor. Ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo estoy viendo formas de acelerar en verde y yo tengo un elfo de Llanowar y yo tengo un cultivar, obviamente, ¿cierto?, el sentido común indica que el elfo de Llanowar solamente me cuesta 1 y el cultivar me cuesta 3. Si yo lleno mi baraja de cartas de 3, necesito más maná, necesito más tierras para pagar esos hechizos de 3, que si yo lleno mi baraja de costes 1. ¿Sí? Obvio. Pero no solamente tengo que observar eso ahora, sino que yo tengo que observar qué tipo de maná me está cobrando. Porque cultivar cuesta 3 y Llanowar Tribe también cuesta 3. Pero cultivar me cuesta 1 verde y 2 incoloros. Y Llanowar Tribe me cuesta
3 verdes. Entonces también es muy de sentido común, y más adelante vamos a ver cómo funciona esto en un contexto más estadístico. Es mucho más difícil lograr 3 manas verdes en una baraja multicolor que un mana verde y 2 incoloros. O sea, es mucho más fácil jugar en multicolor un cultivar que un Jaguar Thrive. Entonces esta es una consideración que no solamente voy a tener que tomar a la hora de elegir mis cartas, sino que a la hora de ver cómo construyo la base de maná. Cuánto maná específico mi baraja me está pidiendo que yo le integre. Esta es una de las grandes razones por la cual cartas muy poderosas como los Ultimatum tienen una muy baja presencia en Commander. Porque cuestan 7, lo cual no suena tan agresivo hasta que alguien te dice, sí, pero son 7 específicos. Los Ultimatum te piden 7 maná y cada uno de ese maná responde a un maná específico. Entonces, no solamente es una carrera para llegar a 7, sino a cierto tipo de 7. Entonces, en general, si yo estoy buscando removal de alto coste y alto impacto, típicamente voy a buscar cartas como el comando austero, que es el comando blanco, que cuesta 6, que es menos poderoso en algunos sentidos que los Ultimatum, pero me pide un solo color específico, que es blanco, y solamente 2. Entonces cuesta 6 y 4 de esos 6 son genéricos. Entonces es mucho más fácil de integrarlo a una baraja multicolor. O si es que simplemente quiero un removal del más alto poder destructivo, tengo algo como Alice Dust, que hace que todos los jugadores sacrifiquen todos los permanentes que tienen uno o más colores, y cuesta 7 genérico. Entonces no tengo que ni siquiera preocuparme de qué maná me dan mis tierras. Voy a poder jugar con 7 maná cualquiera All is Dust. Entonces, de nuevo, el multicolor, ahora ya no solamente estamos hablando de cuánto cuesta la carta, sino qué tipo de maná me pide esa carta. Entonces, una vez que determinamos los requerimientos que nos solicita nuestra baraja, tanto en coste, sino que en tipo de maná, necesitamos identificar cómo le daremos satisfacción a ese requerimiento. O sea, cuántas fuentes de maná necesitamos para jugar nuestros hechizos de manera consistente. No solamente la cantidad, que lo vimos en el video pasado, sino el tipo. Igual que la semana pasada, donde un montón de artículos han sido escritos sobre este tema, esta semana sucede lo mismo. Usamos principalmente de referencia un artículo de Frank Karsten que se llama ¿Cuántas fuentes de maná necesitas para consistentemente jugar tus hechizos? Y el artículo se encuentra en Channel Fire y está actualizado hasta el 2023, mediados del 2023. Entonces, él explica en su artículo, es muy completo, es bastante extenso, es muy interesante. El único pero es que está en inglés. Voy a colocar el link en la descripción del video para que lo puedan ir a ver o lo pueden buscar ustedes mismos. Es muy interesante leerlo, presenta los datos no solamente para barajas Commander, sino para barajas de distintas cantidades, 60 cartas, 40 cartas, etc. Lo más interesante que hace Frank es usa sus fórmulas para generar tablas en las cuales podemos observar cuáles son los niveles de probabilidad o cuáles son los requerimientos en términos de probabilidad de que las fuentes de maná que integremos lleguen a los requisitos que nosotros les solicitamos. O sea, cuántas fuentes de maná necesitamos para golpear en un 90% de las veces X coste de maná o un coste de maná específico. ¿Ya? Entonces son muy interesantes sus argumentos, sus tablas, sus fórmulas. Entonces, si tienen tiempo para ir a ver ese artículo, es mucho más completo de lo que yo estoy presentando en este video, que es básicamente un resumen de cómo rápidamente construir o qué considerar para construir tu base de maná. Entonces, la tabla principal que usa Frank es una tabla donde solamente considera tierras y donde él nos dice cuántas fuentes de maná en formas de tierra
son necesarias para que tú puedas jugar distintas cartas de distinto coste en el primer turno en el cual los podrías jugar. Entonces, un hechizo de 1 el primer turno, un hechizo de 2 el segundo turno, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, considerando solo tierras, él plantea que para jugar un drop 1 en el primer turno, 38 fuentes de su color nos entregan un 100% de certeza. O sea que si quieres jugar un elfo de Llanowar el primer turno, tendrías que colocar 38 tierras, en este caso bosques, por ejemplo. Entiéndase, si tienes el elfo Llanowar en tu mano inicial, para que venga acompañado de un bosque, tienes que incluirle 38 bosques. Lo cual suena un número muy alto. Y suena un número inalcanzable si es que estamos hablando de barajas multicolor. Si este elfo Llanowar está en una baraja de 3, 4 o 5 colores, la posibilidad de colocar 38 bosques es casi imposible, ¿ya? O es ridícula en términos generales. Buscando otros números de referencia, el más interesante que encontré es que 20 fuentes de ese color nos entregarían un 91.6%. O sea, 20 bosques en la baraja harían que si yo tengo un elfo Llanowar en mi mano inicial, en un 91.6% de los casos voy a tener también uno de esos bosques. Con 20. ¿Por qué no me gustó este número? Porque si yo estoy jugando Selesnya, por ejemplo, y yo quiero llegar a esas 20 fuentes, yo no necesito tener 20 llanuras, 20 bosques, sino que puedo tener 10 llanuras, 10 bosques y 10 fuentes de tierra que me den ambos colores. Por ejemplo, ahí estamos viendo el Temple Garden, que es la tierra Shockland que me da tanto blanco como verde. Entonces, si yo sumo las 20 llanuras con las 20 tierras duales, tierras multicolor como la torre de comando, y luego sumo los 10 bosques con esas mismas 10 tierras que me dan doble maná, significaría que yo tengo 20 fuentes blancas y 20 fuentes verdes a mi disposición. En 30 tierras estoy cubriendo 20 fuentes blancas y 20 fuentes verdes, ¿ya? Y esas 20 fuentes blancas y 20 fuentes verdes me darían un 91.6% de probabilidad de que si yo en mi mano inicial tengo un Esper Sentinel que es blanco o tengo un elfo Llanowar que es verde, estos vengan acompañados de una de sus fuentes del color correspondiente. 20, a mi gusto, parece un muy buen número. Es 9 de cada 10 veces. Entonces, a veces va a fallar, pero va a ser la minoría de las veces. Y no es un número tan alto como para que tenga que reconstruir toda mi baraja alrededor de colocar tierras y fuentes de maná. Adicionalmente, el hecho de que yo solamente, entre comillas, solamente necesite incluir 10 llanuras, 10 bosques, 10 tierras duales, me va a permitir incluir, por ejemplo, otras tierras que no me entreguen maná de color. Tierras como Mistifying Maze, como Ghost Quarter o como Gabony Township. Entonces, si yo estoy jugando dos colores, por ejemplo, no necesito o no necesitaría de que todas mis tierras me den maná de color, porque con 10, 10 y 10, en este ejemplo, me queda espacio para 5 o 6 tierras que me den maná incoloro, pero que me entreguen otra habilidad relevante para la baraja. Ahora sigamos con esta lógica de los 20. ¿Y por qué nos gustó tanto el 20? Porque considerando solo tierras, estas 20 fuentes de maná de un solo color, ya dijimos, nos dan 91.6% de jugar un drop 1 de ese color al primer turno, y nos da un 74% de posibilidad de jugar un drop 3 con doble coste de ese color al tercer turno. No está nada mal. Una carta como Aura o Silencio. Si yo tengo Aura o Silencio, tengo un 75% casi de probabilidades de jugarlo el tercer turno con 20 fuentes blancas. No está nada mal. Solamente 20 fuentes blancas. De nuevo, le puedo agregar un par o llegar a 22 o 23. Estamos usando 20 como referencia para la conversación.
Y tengo un 82% de probabilidad de jugar un drop 4 con doble coste de ese color al cuarto turno. Algo como una ira de Dios. Entonces, 8 de cada 10 veces yo voy a poder jugar una ira de Dios porque voy a tener 2 maná blanco. Esos 2 maná blanco dentro de mis 20 fuentes de maná de un solo color. Esto considerando solo tierra. Entonces, 20 fuentes de un color parece ser un número bastante bueno, bastante sólido, si es que estamos hablando de un color al cual yo quiero tener activo desde los primeros turnos. Ahora, obviamente, mañosamente me salté un número, ¿cierto? Falta algo acá. Tengo coste 1 y después me salto al coste 3 y al coste 4. ¿Qué pasa con el coste 2? Bueno, el coste 2 es un gran problema. Resulta que esas 20 fuentes de maná que me dan un 90 para el 1, un 75 para el 3 y un 80 para el 4, solamente me entrega un 68.4 para el 2. O sea, si yo quiero jugar un Grand Abolisher el segundo turno, necesito mucho más que 20 fuentes de maná blanco. ¿Ya? Necesitaría 29 para alcanzar el 90% de probabilidad. 29 fuentes blancas necesitaría para jugar mi Abolisher el segundo turno con bastante seguridad. Y necesitaría 35 para lograr el triple maná blanco el tercer turno y 38 para el cuarto maná blanco el cuarto turno. Entonces, a medida que le exijo más a la baraja en algún momento deja de rendirme, ¿no? Me empieza a decir, no puedo hacer esto con pocas fuentes de maná, necesito mucho más maná. Entonces, la lección que en este punto les querría dejar es: tengan mucho cuidado con cartas de maná muy intenso, ¿ya? Y con esto no me refiero al total, sino al maná específico. Si están jugando 3, 4 o 5 colores, tengan mucho cuidado con querer jugar doble blanco, doble azul, doble rojo, doble verde o doble negro en el segundo turno. ¿Ya? No sean tan ambiciosos. Y obviamente no lo sean con el triple maná específico de un color al tercero y el cuarto al cuarto. Un elemento que viene de esta conversación de tener cuidado con ser muy ambicioso con el maná específico es una conversación muy interesante que hay en jugadores multicolor que tienen acceso al azul y sobre cuál es la relación entre Arcane Denial y Counterspell. Porque hay una fuerte línea de discusión que dice que si estás jugando heavy colores específicos en barajas multicolor, un counter como Arcane Denial es mejor que un Counterspell. Siendo obviamente en un vacío mejor Counterspell o Contrahechizo, porque contrarresta cualquier cosa de manera absoluta sin generarte ningún feedback negativo, todo eso por 2 maná azules. La discusión es que esos 2 maná azules van a ser complejos de tener a tu disposición en muchos momentos de la partida, y que por lo tanto algo como Arcane Denial, que es un contrahechizo que contrarresta todo de manera dura, pero entrega una recompensa al jugador que sufrió el contrahechizo, ¿cierto? Lo deja robar 2 cartas y tú puedes robar una, pero hace eso por un maná azul y un maná genérico. Entonces es más fácil pagar un Arcane Denial que un contrahechizo, particularmente en barajas de 3, 4, 5 colores. Obviamente esto es discusión para otro video y otro momento, pero es algo que hay que tomar en referencia. O sea, no puedo jugar 4 o 5 colores y intentar lograr mucho más específico muy pronto en la partida. Entonces, ya entrando en ese tema, bueno, ¿qué pasa o cuáles son los consejos para generar una base de maná cuando estás jugando 3, 4 o 5 colores? ¿Ya? Entonces, cuando estás jugando 3, 4 o 5 colores, lo primero que tenemos que ser consciente es, ya sea en términos de establecer nuestro objetivo o en términos de cómo construimos, cómo elegimos nuestras cartas, tenemos que tener cuidado con la trampa de presentar los 3 colores, los 4 colores o los 5 colores de manera equitativa. Esta idea
de que los tres colores valen lo mismo o van a funcionar de la misma manera es un poco tramposo. En la realidad, distintas combinaciones de colores con distintos comandantes y distintas estrategias van a generar de que distintos colores tengan más o menos presencia en la distribución de las cartas, de los costes y del impacto a través de la partida. Y tenemos que incluso conscientemente favorecer o construir favoreciendo esa idea. Entonces volvamos a la curva de maná. ¿Por qué? Porque si yo estoy jugando verde, azul y rojo, en vez de distribuir mis cartas de manera equitativa y decir tantas cartas rojas de coste 1, tantas cartas azules de coste 1, tantas cartas verdes de coste 1 y lo mismo con el 2, 3, 4 y 5, lo más natural es que al identificar las fortalezas y las dinámicas que se dan dentro de las cartas, yo le entregue, por ejemplo, en este caso, al verde le podría entregar una posición mayor dentro de las cartas de coste más bajo o las cartas que se juegan inicialmente en una partida. Y luego progresivamente ir dejando los espacios para el color azul y para el color rojo o las cartas multicolor que combinan estos costes. Entonces, de esa manera, la matemática que yo tengo que hacer para la base de maná no es 20 fuentes para verde, 20 fuentes para azul, 20 fuentes para rojo, sino decir, no, verde necesita más, y al generar más fuentes de maná verde para más cartas verdes en los primeros momentos de la partida, le voy a dar más consistencia, y eso me va a permitir ganar tiempo y espacio para encontrar las fuentes azules y rojas y en su momento darle consistencia a los hechizos azules y rojos. Lo mismo si tuviera los otros dos colores. Entonces, no puedo generar una base de maná, o tengo que cuidar de que la base de maná no necesariamente sea equitativa, sino que represente la progresión de la curva y la progresión de los efectos que yo quiero a través del tiempo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo muy simple, pero creo que puede servir. Imaginen que yo estoy jugando esta baraja verde, roja y azul de Lobnat de 3 colores, y en mi mano inicial tengo un Elfo Llanowar, un Faithless Looting y un Preordenar. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? Que aunque son 3 hechizos de coste 1, ¿ya? Lo cual potencialmente me dejaría contento en mi mano inicial, resulta que cada hechizo me pide un maná distinto. Entonces, dentro de las 7, para que esto funcione, yo necesitaría una fuente verde, una roja y una azul. Lo cual es lograble, es posible, pero quizás estoy innecesariamente estresando a mi baraja o poniendo presión a mi base de maná. Entonces, por ejemplo, si yo en vez de eso sacrifico esta carta roja, el Faithless Looting, que sería mi carta roja de drop 1, y la reemplazo por un drop 1 verde, entonces ahora tengo dos drops verdes y uno azul, un ave del paraíso, un Llanowar y un Preordenar, y el requerimiento de mi mano inicial es menos agresivo. Entonces ya no necesito tener una montaña o una tierra dual roja. Necesito tener un bosque y una isla. Y si el bosque cumple su función, voy a tener en juego un ave del paraíso que me va a permitir, cuando llegue su momento, poder jugar las cartas rojas, o el doble maná verde, o el doble maná azul. ¿Ya? Entonces, las primeras 3, si bien, claro, parece perfecto, ¿cierto? Parece una carta de cada color, uno de un maná, le pone más presión al resto de mi mano inicial. Y en cambio, una mano con un Elfo Llanowar, un ave del paraíso y un Preordenar permite que yo sea más flexible y permita, por ejemplo, que incluso con 2 bosques, yo podría quedarme con una mano inicial con un Elfo Llanowar, un ave del paraíso y un Preordenar. Entonces no hago el mulligan. Si mi mano inicial es un Elfo Llanowar, un ave del paraíso, un Preordenar, 2 bosques y otras 2 cartas cualquiera, no hago mulligan. Porque mi primer turno va a ser bosque ave y el segundo va a ser bosque Llanowar, ave, Preordenar. Y en cambio, en las primeras 3 cartas,
si yo robo un Elfo Llanowar, un Felix Lutin y un Prodenar y tengo 2 bosques, estoy en problemas. Y seguramente voy a tener que hacer un mulligan. Entonces, si yo construyo mi curva de una manera en la cual distribuyo los costes de una manera en la cual yo puedo generar una base más eficiente, eso luego inevitablemente me va a ayudar en la siguiente parte de la partida. Obviamente luego, si yo genero un poco de margen, voy a poder jugar mi Farseek, mi Arcane Signet y mi Chromatic Lantern. O sea, obviamente luego hay un muy buen grupo de cartas que me van a ayudar a perfeccionar o hacer funcionar de manera más eficiente mi base de maná si es que estoy jugando 3, 4 o 5 colores. Pero cuidado con esto de que, igual que en el video anterior, estas cartas no reemplazan necesariamente las tierras y no solucionan todos tus problemas. Entonces, aún si tenemos acceso a muy buena base de maná que te soluciona muchas de estas discusiones, tenemos que tener cuidado con cuáles son las cartas que quiero jugar y cuál es la disponibilidad que tengo de fuentes de ese color para que esa carta sea jugada. Entonces, para ir terminando, 20 fuentes de maná de un color determinado te entrega acceso a un comienzo sólido de la partida. O sea, ese es un buen punto de referencia. Si estás jugando una baraja donde hay un color que tiene una presencia importante y pronta dentro de una partida, 20 fuentes de maná es un buen número de referencia. En barajas multicolor de 3 o más colores, sería una buena idea concentrar los primeros turnos en un par de colores, ya evitando sobreexigir a tu base de maná. Si estás jugando 5 colores, aunque tengas cartas de 5 colores, cuida que los primeros turnos se enfoquen en 2. Tradicionalmente en Commander, las combinaciones más populares son blanco, azul y verde, combinaciones de esos, porque son colores que te permiten acceder a la búsqueda, a la aceleración, o también enfocarse un poco en los artefactos, los signet, etc. ¿Ya? Pero evitar tener problemas con los colores en los primeros turnos es más fácil si es que diseñamos la baraja de esa manera. Y para los colores que tienen menor presencia, 15 fuentes de maná le entregarían suficiente consistencia ya avanzada a la partida. Entonces, para estos colores de apoyo, secundarios o más tardíos dentro de la partida, 15 fuentes de maná, una vez que ya tienes en juego tu Ave del Paraíso, tu Signet, tu Chromatic Lantern, 15 fuentes de maná te entregarían suficiente consistencia ya avanzada la partida. Tampoco queremos bajar mucho menos porque te puedes volver vulnerable. A la hora de construir bases de maná multicolor, no solamente considerar tierras, sino hablar más de fuentes de maná. 20 fuentes de maná para los colores más determinantes, 15 para los secundarios, y construir de una manera en la cual progresivamente tengas acceso a todo lo que quieres tener acceso. Eso por lo pronto con el video de hoy día. Espero que les haya servido, que los ayude a tener discusión. Si hay preguntas o comentarios, por supuesto déjenlos debajo del video y vamos a contestar dentro de lo posible. Y si tienen ideas o premisas que quieren que desarrollemos en contexto similar a estos últimos videos que hemos entregado, quedamos totalmente abiertos a sus propuestas. Por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.